oportunidad en el Hospital MAC, en el auditorio, llevar a cabo esta plática que va encaminada no solamente a los profesionales de la medicina, va encaminada a los padres de familia, a los jóvenes, y queremos tener un extracto muy general para poderles hablar de algo que puede en determinado momento cambiar el futuro de nuestra sociedad relacionado a la obesidad y al sobrepeso y la diabetes. Tenemos la oportunidad de contar con nosotros, con el doctor Pedro Aceves Casillas, del Hospital St. Mary's de San Francisco, California, quien nos va a exponer precisamente el tema que se llama la amarga verdad de la azúcar. Es necesario que todos ustedes, todos los que salgamos de aquí, tengamos un concepto, y ese concepto nos sirva para mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud. Yo les presento a ustedes a nuestro amigo, el doctor Pedro Aceves Casillas, para que continúe con esta plática que muy amena e interesante tendrá para ustedes. Bueno, muchas gracias por la introducción. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Celaya fue nuestra casa por 9 años y salimos de aquí en 1999, y pues siempre me encanta regresar a ver caras conocidas y los amigos. Quiero agradecer al Salud de Leones, Yo Quiero Mi Celaya, por supuesto al doctor Salvador Guerra, que debido a su obsesividad y compulsividad y muchos emails, logramos poder hacer la presentación de esta plática, que en general es muy importante y con la cual también me ha causado con obsesividad para mí desde que conocí al doctor Robert Lustig, que después ya les puede decir la plática que pueden ir a ver en YouTube, y es un endocrinólogo pediatra que maneja la clínica de obesidad en San Francisco, y el problema que estamos viendo ahorita en este momento es, aparte de la obesidad de los adultos, que es sumamente importante, es casi el 40% de la población de Estados Unidos, probablemente 30%, 35% aquí en México. El problema que estamos viendo en los niños de 6 meses, en los niños pequeños, en los adolescentes. Y por eso es importante saber, realmente cómo hemos sido embaucados en los últimos 30 años en esta forma dietética que fue prescrita por un estudio nunca bien comprobado y que ahora estamos viendo por las consecuencias de ellos después. Y vemos pues aquí a David, que fue hablado con Miguel Ángel, en el cual todos quisiéramos tener ese cuerpo, o por lo menos tratábamos cuando estábamos jóvenes, pero después eso tenía ahí ese cuerpo cuando él estaba en Italia. El problema pasó cuando se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces vemos que este problema que todos estamos viviendo, la famosa dieta americana. Entonces por eso el doctor Robert Lustig muy fuertemente es el crítico más, podemos decir, fuerte ahorita en Estados Unidos, con un YouTube que tuvo como 3 millones de hits en los últimos 2-3 años. Y él dice que el azúcar, entendiéndola como el azúcar de mesa, entendiéndola como lo que llaman el azúcar de maíz o la miel de maíz alta en fructosa, la considera como una toxina crónica, él le llama veneno o poison en inglés, y
Y ahorita él está llevando varios estudios pequeños en la Universidad de San Francisco, California, especialmente niños y mujeres embarazadas. Y vemos pues que ahorita vamos a empezar a vivir la generación extra large, o la generación extra larga. Y esto es una nada más representación pues de lo que consideramos ahora la fructosa, la miel de maíz, la fructosa. Y vemos pues de que durante generaciones y miles de años los genes o la genética ha cambiado a poder llevar una dieta que llevaban los cazadores o llevaban los esquimales en Alaska, por ejemplo, que era generalmente pura grasa. Y realmente frutas o granos probablemente los podían encontrar 4 meses al año y era parte pues de un ciclo de vida, pero no era nunca la alimentación principal. Y vemos pues que lo que nos tardó millones de años nos ha tardado ahora unos 27 años o 30 años, aproximadamente desde los 1980s, que fue cuando se dio a cabo el cambio de la dieta que estamos llevando ahora. Tenemos en 1980 la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Americana de Medicina y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomendaron disminuir la ingesta de grasa a un 40%, de un 40 al 30%, y como se fue disminuyendo la ingesta de grasa, vemos que las enfermedades asociadas empezaron a aumentar. Y esto fue una portada del Times Magazine, en donde en 1980 vemos que nos empezaron a pasar y a decirnos y tener la forma del colesterol, la forma de la grasa. Y ahora, es difícil cuando uno tiene pacientes diabéticos, hipertensos, con colesterol alto, el decirles es que vas a tener que comer alta grasa, vas a tener que cambiar esto, vas a tener que quitar el azúcar. La verdad es difícil, o sea, todo el mundo tiene miedo a la grasa. Y no sea hijo de cardiólogo o familiar de cardiólogo, porque todavía es más, ¿verdad? Y vemos pues aquí en estas gráficas cómo cuando vemos el incremento de los carbohidratos como parte de la dieta, vemos la disminución de la grasa, ¿sí? La proteína se mantuvo más o menos estable, y vemos aquí cómo en este periodo de años, que son casi 10 años, vemos este incremento de obesidad, ¿sí? Que es, o sea, el que saltó fue en 30 años. Y vemos pues que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos también ha reconocido que mucho del problema es que ha habido un incremento del 41% en las bebidas gaseosas y un 35% de incremento en la ingesta de jugos. Y lo que plantea Agustín es que si tenemos una lata de refresco de 12 onzas, que son 150 calorías por refresco, si te tomas uno diario por 365 días y lo divides entre 500 calorías, que es igual a medio kilo, entonces vas a aumentar de peso aproximadamente unos 7.5 kilos por año. O sea, eso tomando nada más un solo refresco. Entonces imagínate, en estos tiempos, cuando mucha gente no se toma una, se toman 4 o 5, les hablas de que tienes que quitarle la Coca-Cola y están casi con una angustia y ansiedad de que vas a decir eso. Y bueno, con todo esto, el doctor Lustig no queremos atacar a la Coca-Cola, les hacemos una representación, le llamó la conspiración de la Coca-Cola. Y vemos, pues, si se acuerdan de la Coca-Cola chiquita, que era de 6.5 onzas en 1915, si te tomaras una diaria, o sea, equivaldría probablemente a que subieras 8 libras o 4 kilos más o menos de peso al año. Después de la Segunda Guerra Mundial, y fue la primera Coca-Cola que apareció en las máquinas de refrescos. Tenemos la de 10 onzas, y entonces equivaldría a 13 libras o 6.5 kilos al año. Después vino en 1960 la lata,
la cual equivaldría a 16 libras o 8 kilos al año. Y bueno, ahora la que es más común y la que, aunque normalmente esta se ve en 1992, son 20 onzas, normalmente deben de ser 2.5 vasos, que puede ser 2.5 vasos. Vemos que ahora esa es la medida única que todos toman, ¿sí? Y en algunas partes de Estados Unidos, en el 7-Eleven, por ejemplo, tienen el Thirst Booster, que es de 44 onzas. Y Richard Rico me acaba de decir que hay hasta de 60 onzas. Entonces, el problema es que cuando ustedes toman un refresco de estos, nunca te vas a sentir saciado. Y si podemos, si desglosamos qué es lo que tiene la Coca-Cola y cuál fue la magia de la Coca-Cola, o sea, todos sabemos que la Coca-Cola tiene cafeína, ¿sí? Entonces es un diurético moderado, entonces va a causar deshidratación. Otra cosa que tiene la Coca-Cola, y ya sabemos que no tiene azúcar, pero la otra cosa que tiene la Coca-Cola y que a veces no nos damos en cuenta es que tiene 55 miligramos de sal. Y la sabiduría de la Coca-Cola es que para cambiar el sabor de la sal y que no te sepa malo, o sea, le aumentaron el azúcar. Y luego vino el tiempo en que, debido a que el azúcar estaba manejado por los mercados, entonces los precios subían y bajaban y siempre había problemas con la comida. Cuando vino el advenimiento de la fructosa o la miel de maíz alta en fructosa, empezaron a cambiar la fórmula de la Coca-Cola. Y sé que hubo muchos gritos de la población diciendo que tenían la Coca-Cola real. Creo que aquí en México todavía la tienen real con azúcar, pero al final de cuentas es la misma cosa. Es igual de veneno que el azúcar normal o que la fructosa. Veamos pues de que en estos periodos, perdón, es un poquito borroso de la transparencia, en el periodo de los niños de 2 a 17 años, de 1989 al 91 y del 94 al 95, vemos que los adolescentes tenían ya una ingesta calórica de más de 275 calorías de lo normal, de lo que habíamos, de lo inicialmente en el 89. Y cuando vemos que el número de calorías, 270 calorías, uno dice, bueno, no es tanto cuanto es el azúcar. Realmente de todo esto, solamente 5 gramos eran de grasa. El resto era carbohidrato, ingesta de carbohidratos. Y eso es, o sea, algo muy importante porque la forma como vamos a ver más adelante, como se metaboliza el azúcar, tiene un gran impacto a nivel del hígado y nos va a traer problemas que son los que estamos viendo ahora en nuestras poblaciones jóvenes, de resistencia a la insulina, del síndrome metabólico, y como consecuencia de todo esto estamos viendo enfermedad cardiovascular, cáncer, hipertensión, strokes o embolios, Alzheimer's y por supuesto de la obesidad. Aunque la obesidad, podríamos decir que es un marcador nada más de un problema metabólico más importante en todo este problema. Veamos pues los niños obesos, ¿sí? Tenemos pues la pregunta de que si son las bebidas gaseosas la causa de la obesidad. Y por supuesto, Richard Adamson, que es un científico para la Asociación de Productores de Refrescos y Bebidas Gaseosas en el British Medical Journal, dijo que no hay asociación entre el consumo de azúcar y obesidad. Eso es lo que vamos a esperar ver de ellos. Y ellos, desde los tiempos, como hablo más adelante, siempre compraron a los científicos, y cuando uno revisa todas estas cosas, ves que la ética científica muy pobre. Y vemos Ludwig, que es la contraparte del doctor Robert Lusky, que está en Harvard, en Boston, y dice que cada bebida, hizo un estudio a 19 meses, y cada bebida extra que esté endulzada con azúcar incrementó en los niños 0.24 kilos por metro cuadrado de masa corporal
con una tasa de un rango de 60% de posibilidades de que incrementes ese peso en un niño que está tomando azúcar todo el tiempo, o bebidas de refrescos o jugos, ¿sí? Y eso es importante, o sea, porque todo el mundo piensa, oh, el jugo de naranja es buenísimo, lleno de vitamina C. No, está lleno de azúcar, ¿sí? Cada vaso de jugo de naranja no es más que pura fructosa que te llega directo, que se parte a la hora que llegue al estómago en 2 milisegundos y llega y golpea el hígado. Entonces, al rato les voy a enseñar otros lugares donde ustedes pueden ir a ver esto para que vean cuánta cantidad de azúcar tienen los alimentos. Y, por ejemplo, el jugo de naranja tiene como 6 cucharadas de azúcar, pura azúcar. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos que es saludable o no. Y viendo con eso, el doctor Salvador me mandó el otro día por email este reporte del periódico en donde las refresqueras pues empiezan a defender diciendo que niegan pues, el consumo de bebidas refrescantes o gaseosas sea la causa de la diabetes o del síndrome metabólico, etc. O de la obesidad. Y vemos aquí en un estudio que se hizo en Inglaterra, en donde en algunas escuelas quitaron las máquinas de refrescos y en otras escuelas dejaron las máquinas de refrescos. Y en las escuelas que quitaron las máquinas de refrescos, aunque la obesidad no disminuyó gran cosa, se mantuvo estable. En las escuelas donde dejaron las máquinas de refresco, ya hemos puesto la obesidad siempre su pico hacia arriba, incrementándose impresionantemente. Y esto es lo que tenemos ahora. La miel de maíz alta en fructosa, el cual se considera que en Estados Unidos el consumo es ahorita de 63 libras por persona. En México no estoy seguro, traté de buscar estadísticas, aunque somos grandes productores aquí de este miel de maíz. No sé realmente cuál será la ingesta aquí en el país, pero probablemente muy significativa. Y el problema es que la miel de maíz se ha incursionado en todo tipo de alimentos. Y recuerdo que en una de las prácticas del Dr. Lustig, un paciente de él fue e investigó 32 tipos diferentes de pan. Todos tenían miel de maíz, menos uno. Entonces, al final de cuentas, tenemos que aprender a revisar etiquetas, qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que realmente queremos poner en nuestros cuerpos, a nuestros hijos, como alimento. El consumo de azúcar por persona en los Estados Unidos, vemos que la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ha ido disminuyendo levemente y la fructosa, con la miel de maíz, la fructosa está elevándose. Pero el total, más o menos esto es hasta más o menos como 27, son como 50 kilos al año por persona. Pero ahorita en este año creo que la última estadística son 136 libras por persona de ingesta de azúcar. Y vemos pues, aquí lo que quiero que se fijen cómo va a ser la transición de 25 años en Estados Unidos, en donde vemos pues que algunos países tienen menos o no hay estadísticas, pero los que están de azul bajito son más o menos del 10%, los de azul un poquito más fuerte está más o menos entre el 10 y el 14% de diversidad en 1985, que fue aproximadamente cuando se dio el cambio de todo esto de bajar la grasa, subir los carbohidratos. Y vamos a ver cómo en el transcurso de estos 25 años, que es lo que ha llevado a este experimento de esta dieta americana, pues, llamada Western Diet, lo que quiero que se fijen es en los colores. Y vamos a ver cómo vamos a llegar a más del 30% en obesidad. Si ya en el 2000 estamos en el 20% y creo que hasta el 2010 vamos a llegar a más del 30%.
¿sí? Y tuvimos todos los estados del país, y creo que el estado de Missouri es el más obeso de todos, con un 40-50%. ¿Sí? Pero vemos, o sea, es increíble. El estado menos obeso aquí creo que es Colorado, con un 20% de la población obesa. ¿Sí? Y de hecho, el chistoso fue a una convención a Las Vegas y me senté en Starbucks y empecé a contar gente que pasaban obesos y no obesos. Y casi 70% de todos los que pasaban tenían un problema de obesidad. Entonces, vemos pues que el problema de obesidad en el mundo, Estados Unidos siendo el primero, y luego tenemos México más o menos en el segundo con un 20-30%. Creo que estadísticas hasta el 2010, no hay estadísticas más nuevas. Pero igualmente, o sea, los países también en Europa y en Australia. Y lo que está pasando es que el problema es tan serio, especialmente en los niños y en países que uno no pensaba, como Japón, Australia, China, que ya están haciendo cirugía bariátrica en niños en esos países. Entonces, creo que es importante el tener que hacer un cambio en la forma en que vemos los alimentos y lo que alimentamos a nuestros hijos. Y esto es el consumo mundial de azúcar. Lo tenemos en Estados Unidos como número 1 con más de 600 calorías por día. Gracias. Y vemos a México, que está más o menos entre el segundo y el tercer lugar con 500 calorías por día extras de pura azúcar. ¿Sí? Brasil, que está teniendo una incidencia de diabetes impresionante. Y por aquí tenemos a Arabia Saudita también, que ellos, por cuestiones de religión, no toman vino, pero toman refresco. Y están teniendo también una incidencia de diabetes increíble. Y aquí vemos los 10 países más consumidores de bebidas gaseosas. Como ven, Estados Unidos es el número 1 con 161.8 son litros por persona. Y en México estamos a 114 litros por persona diarios, litros por persona. Y vemos a Arabia Saudita igual, en un segundo, o sea, consumiendo por proporción 72 litros por persona. Igual las estadísticas de la obesidad en Estados Unidos vemos pues que 68% de los adultos tienen sobrepeso y tienen una masa corporal de más de 25. Entonces, ya sabemos que de 25 a 29, 30 se considera sobrepeso, más de 30 obesidad y más de 40 obesidad mórbida. El 34% de los adultos obesos tienen una masa corporal de más de 30. Como les dije anteriormente, en Colorado son los más delgados, nada más con un 20% de obesidad. 9% de los obesos adultos son diabéticos y 33% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso o están obesos. Entonces, es un problema muy importante de salud. Y de hecho, aparte de ser un problema importante de salud, en Estados Unidos ya se considera la obesidad un problema de seguridad nacional, porque 75% de los aplicantes al ejército son rechazados por obesidad o por estar sobrepeso. Entonces, es un problema serio. Y aquí vemos pues que desde 1977 al 80 la tasa de obesidad se duplicó en los adultos y la tasa de obesidad en los niños y adolescentes se triplicó. Y yo me imagino que, no sé si será el mismo problema que tienen aquí en México, pero más probablemente sí. Y vemos pues que la estadística al futuro, o la producción de resistencia a la insulina, que básicamente es que el organismo está secretando insulina de más para tratar de mantener una glucosa normal. Tenemos que se estima que el 42% de los obesos en el 2030 van a tener resistencia a la insulina y 33% de diabéticos para el 2050. Entonces, vamos a tener 160 millones de diabéticos para el 2050 en Estados Unidos. Igualmente que puede ser una cosa muy similar, porque aparte tenemos tendencias genéticas hacia la diabetes y a la resistencia a la insulina como latinos, como mexicanos, porque me toca ver muchos salvadoreños y peruanos
y también mexicanos. Y ves ahora el problema en jóvenes que veo en la Universidad de San Francisco, en donde llegan, ya tienen obesidad, tienen presencia de insulina, tienen colesterol alto, triglicéridos altos, y bueno, es un problema que aparte es muy difícil para que la gente comprenda la seriedad de la situación. La computadora tuvo un problema que ustedes están ya clara de cómo el azúcar puede hacer el problema de trastornos metabólicos crónicos con muchos efectos en la formación del individuo en su vida diaria. Ahora, recuerden que lo que estamos tratando ya ven que esto tiene un poquito que se prende y ahora no se empieza a funcionar. Recuerden ustedes que tenemos el problema de la diabetes de obesidad, que ha sido un poco modificado por el programa que se hizo hace 5 años de los 5 pasos, de tomar mucha agua, comer frutas y verduras, mídete y hacer ejercicio. Con esas se trató de buscar que se hiciera un decremento en los casos de obesidad y sobre todo de diabetes. Sin embargo, no se pudo obtener los resultados precisos. Ahora lo que queremos es darles una nueva forma de pensar, y la nueva forma de pensar es que debemos disminuir los carbohidratos en el alimento diario. A ver, ¿tú quieres hablar, María? ¿Tú? ¿Querías? A ver. ¿No me quiere decir su nombre? Yo soy el doctor Cruz, ginecólogo. A ver, el doctor Cruz, ginecólogo, quiere tomar la palabra y va a preguntar algo. Dígame. No, más bien quería comentar de que realmente los azúcares, nosotros como humanos almacenamos poca azúcar en nuestro cuerpo. En uno de los pasos metabólicos que ahí está mencionado, el azúcar se nos almacena como gas, que es lo que... Bueno, ahorita voy a hacer pasar Sí, perdón. Sí. Entonces, esa es una parte bien importante que solamente, porque tú decías, en las noches se pasa de glucógeno, se libera, y es lo que en la mañana nos va a dar más glucosa. Pero realmente, si nos vemos, no traemos almacenes grandes de azúcar. Lo que traemos son almacenes grandes de grasa que merced del metabolismo aeróbico o anaeróbico se va a convertir en azúcar. La resistencia a la insulina está siendo tremendo para nosotros como ginecólogos, es muy importante, ¿verdad? Porque el sobrepeso forma hormonas de mujer. Yo les digo a mis pacientes, son como si tuvieran 3 ovarios y tienen 3 ovarios más. Entonces, esto está favoreciendo tumulaciones de glándula mamaria, pero hay una serie de metabolismos. Sí, ahorita voy a pasar, son las siguientes transparencias. Gracias, Pedro. Disculpe. No, sí, exactamente, o sea, el incremento del cáncer de mama y sobre todo está asociado con el cáncer de colon es por el incremento del factor de insulina o parecido a la insulina de crecimiento. Y esto lo que produce los tumores a veces para tratar de traer más glucosa y se alimenta para seguir creciendo. Y sí. ¿Qué medidas han tomado ustedes en Estados Unidos para disminuir
publicidad para disminuir el consumo. ¿Qué medidas han podido tomar y cuál ha sido el resultado de las mismas? O sea, yo creo que el problema en Estados Unidos, y lo sigue siendo un problema que ustedes tienen aquí igual, ¿entiendes? O sea, los productores de azúcar o de las embotelladoras, o sea, son poderosísimos. Y son los que desde los tiempos pasados, o sea, desde 1930, 1962, estoy hablando también de eso, o sea, son los que han manejado a los científicos y los que han callado y mal nombrado a todos los científicos que realmente estaban en oposición cuando empezó este tipo de poner esta dieta, la dieta mexicana, es lo que se ha exportado a todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, allá ahorita el problema va a ser igual, o sea, los refresqueros y todo eso hicieron campañas publicitarias diciendo que la fructosa era muy buena, que el azúcar era mala, ahora están en otro lado diciendo que la fructosa no es el diablo que siempre todos pensamos, pero el azúcar es mejor, es natural, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, o sea, yo creo que el problema va a ser igual en todo el mundo. El único país que ahorita, que yo sepa, que ha cambiado ya un poco, o sea, un poco la dieta, es decir, de 30 gramos de grasa a subir a 40%, es Suecia. Y Suecia, este cambio pasó a partir de que una doctora que tenía diabetes y andaba buscando cómo mejorar, encontró, pues sí, que es la dieta de Atkins, ¿sí? Unas cosas similares, alta grasa, bajo carbohidratos, y mejor. Y entonces ella empezó a aplicar esta dieta a sus pacientes. A un tiempo después, unos nutriólogos se dieron cuenta que la doctora estaba haciendo esto y fueron a asistir a la Asociación Médica o lo que sea de Suecia, y entonces la doctora la empezaron a investigar por 2 años. Y después de que investigaron 2 años, dijeron, bueno, sí, cierto, no hay problema. ¿Sí? Y entonces ahora ya a nivel nacional, o sea, a nivel nacional de Suecia, hicieron ese pequeño cambio que todavía no es suficiente, pero es mejor que nada. ¿Sí? Revisando esto de los ácidos grasos esenciales, precisamente ayer, sí encontramos que como nueva ley, que incluso te pido que se revise y lo revise en en internet, ácidos grasos esenciales, se menciona que en restaurantes, precisamente de California, se está ya prohibiendo la margarina, las mantequillas, todo lo que, digamos que las grasas, o sea, todo lo que es trans, todo lo que son trans, ¿por qué? Y eso ya por ley ya lo quitaron. Porque los aceites líquidos, para hacer las margarinas se les pone nitrógeno. Entonces eso los vas oxidando más. Entonces, como cuestión de salud pública, alguien afortunadamente dijo que no hay política de población y desarrollo bien implementada. Realmente lo que se está presentando es una contingencia sanitaria que México va a tener que hacer lo mismo que el estado de California, porque nos estamos engañando. O sea, ¿cómo va a haber 1000 puestos de tacos en Celaya, por Dios? Y etcétera. Si tú, gobierno, lo favoreces, o sea, dime si me das la feria de la salud, pero permites 1000 puestos de tacos. Bueno, ahora no sé si me pagan la telefera, pero bueno, ya no, a ver, o sea, estás exactamente lo correcto. O sea, en Estados Unidos, o sea, ahorita lo voy a ir con las adelante, pero el Transfat ya por ley ya lo quitaron porque por la Asociación Mexicana de la Ciudad. Y te digo, en el transcurso de todo este tiempo, de los últimos 3 años, 30 años de este experimento, o sea, vemos que o sea, todos los científicos que estaban en contra de esto, porque fue una comisión con el senador McGovern, que de hecho acaba de morir, y fue otro estudio que voy a presentar de Ansel Keys, que es el famoso estudio de los 7 países, que fue toda una mentira, y de ahí se tomó todo para tener la forma de la grasa, y todo era grasa, el problema era la grasa, y nunca hicieron la correlación con azúcar. Entonces, ahorita estamos en esa hora de experimentación, ¿verdad? Para cambiar las cosas a nivel mundial. Perdón, doctor. Actualmente ya las refresqueras están vendiendo
añadiendo otro tipo de edulcorantes para reducir el azúcar. Obviamente son sustitutos. ¿Realmente esa es la solución? O sea, yo creo que la solución va a ser que las personas realmente tomen conciencia propia y no consuman, no deben de consumir. Porque el problema no es que nada más sean refrescos. El problema es que tú ves la tienda y tú dices, no quiero comer azúcar y ahora puedes comer. Los alimentos son todo natural, verduras, etcétera, etcétera. Todo lo que compres, revisa las etiquetas y todo va a tener azúcar. Y de hecho, por ley en Estados Unidos no se cuál es la cantidad de azúcar, que en un momento dado, si es menor de tantos gramos, la reportan como cero. Pero cuando revisas todo lo que tienen ahí los ingredientes, te vas a encontrar que tiene azúcar. Entonces, creo que aquí es más que nada tener conciencia de lo que está pasando y ayudar a los ciudadanos. Y a lo mejor en el futuro podemos encontrar que estos pueden hacer que disminuyan el azúcar en los refrescos o que disminuyan el azúcar en toda la comida chatarra, que no consuman la comida chatarra. O sea, lo que utilizan los refrescos es lo que es de high fructose corn syrup, es la azúcar de maíz alta fructosa. ¿Sí? Y que México es un gran productor de eso. No sé qué tanto están los alimentos aquí en México, en Estados Unidos en todos lados está. ¿Sí? Entonces, revisas etiquetas, galletas, lo que quieras, todo está. ¿Sí? Y te digo que yo no como azúcar, pero cuando voy con gente que me están visitando y quieren ir a un lugar, todo lo que ves es azúcar. ¿Sí? Todo lo que ves es azúcar. Y el problema no es tanto que de vez en cuando comas un poquito lo que sea. El problema es que estamos comiendo demasiado. ¿Sí? Y cada vez están poniendo más a las cosas, porque aparte, no nomás es la adicción, es una adicción al azúcar. A todos nos afecta diferente la adicción. Es como si puedes tomar una copita de alcohol, o te tomas una y ya no puedes pagar, te tomas toda la botella, igual que el azúcar. ¿Sí? Y tengo pacientes que les quito el azúcar, a veces no aguantan porque les da síndrome de supresión. Entonces, tienes que adecuar todo a cada paciente y entonces decirle, bueno, a lo mejor tienes que tardar un año y quitarte el azúcar. ¿Sí? Y tengo amigos aquí, esposos de amigos que toman cocas diario y les dices, ¿cómo me dejas mi coca? Pues sí. Así es. O sea, la coca muy inteligentemente sabe lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, porque es adictiva. Y el azúcar es adictiva. ¿Sí? Yo veo a los niños, ¿cuántos niños vemos que los diagnostican con ADH y no sé cuántas otras cosas? Y probablemente también es un problema nada más de azúcar, porque es el azúcar. Porque entonces les das azúcar, vienen el sugar crash, lo que sea, luego se caen, y luego otra vez, y ahí estás. Entonces comen y comen azúcar. Y luego le dices a la mamá, ay, pobrecito, mi hijo, un chocolatito. No. O sea, la verdad es esa. ¿Sí? Y de hecho, en 1930, en esos tiempos, en París se formó hubo un hospital que metieron para locos. Y entonces el doctor y el gobierno, tú podías hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo anda loquísimo aquí. Se lo llevaron y entonces hablaron a todo el mundo en el hospital. Y hubo un doctor en ese entonces que dijo que a estas personas les debería hacer una curva de tolerancia a la glucosa de 5 horas para ver quién era sensible o quién no era sensible al azúcar y cómo reaccionar. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que pensar ahí. Entonces vemos, continuando la plática, y disculpen pues por la pintura se trabó aquí, pero vemos pues que los cambios en la disponibilidad de la comida, vemos que desde 1960 por persona hasta ahorita ha disminuido la mantequilla, la ingesta de mantequilla 38%, los huevos 18% y la proteína animal 13%, todo esto por la fobia a la grasa. Y vemos cómo pues ha aumentado la ingesta de granos y de azúcar en un 39 y un 41% respectivamente. Estas son las estadísticas que pueden encontrar aquí de México. Vemos que la prevalencia de sobrepeso
en poblaciones de mayores de 15 años, en hombres y en mujeres. Vemos que Estados Unidos es el número uno, casi con un 75-80%, y en México estamos en segundo lugar, casi con un 70%. Y la prevalencia de obesidad en poblaciones mayores de 15 años, esa es obesidad, no es sobrepeso. Estados Unidos, por supuesto, es el número uno, ¿sí? Con casi un 40% en algunos estados, y vemos que en México estamos en segundo lugar. Y vemos pues que la tendencia de sobrepeso del 2000 al 2006 por sobrepeso, tenemos aquí un 38.4 y un 23.7%, nada más en 6 años, o sea, un cambio de un 13%. Vemos pues que la otra de las estadísticas que puedes ver aquí de México, en el 2008, la causa de mortalidad número 1, diabetes mellitus. Número 2, enfermedades clínicas del corazón. Y número 3, enfermedades cerebrovasculares, lo que conocemos normalmente como embolios. Y después, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. Y eso es importante, lo de la cirrosis y eso, porque ahora están viendo en muchos de estos pacientes jóvenes, 20, 30 años, que cuando uno les hace exámenes y tienen resistencia a la insulina o enfermedad metabólica, lo estamos viendo con enzimas hepáticas elevadas. Y les hacen unos estudios para todo, pero al final de cuentas es un hígado graso. Y el problema de esto es que si no lo descubres y no lo tratas a tiempo, entonces vas a ver que van a llegar a cirrosis y les van a ocupar trasplante hepático. El costo de sobrepeso en México, que fue de un artículo que me mandó el doctor Guerra, vemos que en 6 años murieron aproximadamente 500,000 personas a causa de la diabetes. En 12 años las ejecuciones por diabetes se incrementaron 92%. El costo del 2003 al 2010 aumentó 290% en 7 años. Y eso es lo que nos va a tronar a todos y nos va a llevar a la bancarrota como países. ¿Sí? Igual en Estados Unidos, igual aquí. Porque, o sea, sí hablamos de sobrepeso, hablamos de obesidad, pero es todo lo que conlleva alrededor de todo ese sentido. Aquí la obesidad como problema de salud pública, vemos que la fracción de enfermos atribuibles a obesidad y sobrepeso, vemos que para la diabetes mellitus la obesidad contribuyó a un 89% en general. ¿Sí? Para tumores malignos de colon directo, como digo, se han asociado por la insulina, la presencia de insulina y los factores parecidos a la insulina de crecimiento, se han asociado mucho con cáncer de colon y cáncer de mama. ¿Sí? Y las enfermedades cerebrovasculares. Acá hace un artículo reciente, la semana pasada, hace 2 semanas, salió un artículo donde asociaban a la diabetes como un problema o un marcador más de inflamación cerebral para los diabetes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente lo que pasó fue que nos quitaron la grasa y nos aumentaron el azúcar para darle más sabor a los alimentos, y aquí tenemos el problema. En este momento tenemos que más de 30 personas, hay más de 30% de personas obesas que malnutridas en el mundo. Y el problema es que eso es relativo porque luego vemos a las personas de 300 libras o lo que sea, les hacen un examen y están desnutridos, ¿sí? Tienen baja albúmina, etcétera, etcétera. Y vemos que en el 2011 366 millones había de diabéticos, que era un 5% de la población mundial. ¿Qué nos espera en el futuro? Nada bueno. La predicción es que en Estados Unidos va a haber 165 millones de americanos para el 2030 y 100 millones de americanos tendrán diabetes para el 2050. Entonces, las estadísticas son muy buenas y creo que para México es importante. Y vamos pues que en el 2011 las Naciones Unidas declaró por primera vez en la historia de la humanidad que las enfermedades crónicas no infecciosas como diabetes mellitus, enfermedades del corazón y cáncer poseen un problema de salud mundial más que las enfermedades infecciosas, que es lo que veíamos más hace 30 años. Y tenemos pues que
Inicialmente, hace 30 años o antes de eso, consumíamos probablemente frutas naturales y vegetales probablemente unos 15 gramos al día. Previo a la Segunda Guerra Mundial, un poquito más de liberación del azúcar y los precios del azúcar, y entonces se incrementó a 16 a 24 gramos, porque había más producción. En una encuesta hecha por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 76-78, ya habíamos aumentado hasta 37 gramos diarios de azúcar, que era un 8% de tu ingesta de calorías diarias. Y en 1994 ingeríamos 54.7 gramos, que era un 10.2% de las calorías, y los adolescentes tenían un incremento de 72.8 gramos, de lo cual el 25% consume por lo menos 15% de la miel de maíz o high fructose. Entonces vemos pues que todo empezó en esta tormenta política que fue perfecta. En primer lugar, en Estados Unidos pues, empezó todo con los procesos de Nixon, y entonces Richard Nixon estaba pensando en reelegirse, y entonces mandó a su secretario de Agricultura y le dijo: ¿sabes qué? Quita la comida del medio de las elecciones. Entonces este secretario de Potts fue el que entonces inició pues de que hubiera lo de la fructosa de maíz apareciera en todos los alimentos. Y esta fructosa de maíz fue inventada en Japón en 1966 por Takasaki en la Universidad de Okinawa, Japón. Y bueno, entró en el mercado en 1975 y dicen que es la venganza de Japón por la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora ya se está revirtiendo porque ya están teniendo el mismo problema igual que todos nosotros. Y vemos pues de que todo tormenta política básicamente lo que querían era la estabilización del azúcar y que fuera más barato. Y generalmente en aquel entonces teníamos que el azúcar estaba en los mercados, entonces el azúcar de precio subía y bajaba en los alimentos. Cuando entró la miel de maíz alta fructosa, todo esto se estabilizó y costaba casi la mitad, menos de la mitad. Entonces, por eso vemos que esto generalmente está afectando generalmente también a la gente pobre, porque toda la comida chatarra es muy barata. También empezó el programa, tenemos un acuerdo con Nixon, el programa se llama WIC, que era básicamente para prevenir la desnutrición de las mujeres y de los niños en Estados Unidos en ese entonces. Y era un programa donde se daban cupones para obtener comida, y básicamente pues, todo lo que tienen ahora es lo mismo: jugos, refrescos, comida barata. Y en ese entonces también, en los 70s, entonces, aparte de tener la fobia de la grasa, empezó con el descubrimiento de los LDL, que básicamente los LDL, los que han tenido perfilípidos, son los que llamamos los malos de la película, ¿sí? Aunque ahora eso está más o menos en controversia también, porque no más es un LDL, son los LDL. Hay unos LDL que son las moléculas de las gotas que flotan en el sistema y no pasa nada. Y hay unas moléculas pequeñas que son las que se meten en la arteria y son las que empiezan a causar el problema de la arteriosclerosis. Y entonces, en los 70s, si decían que la grasa elevaba los LDL, entonces, si los LDL se relacionaban con el factor cardiovascular, entonces si no había grasa, no había LDL en la enfermedad cardiovascular. Pero nunca hicieron la contraria, de decir, bueno, ok, comemos mucha grasa y está pasando esto. ¿Y qué pasó con el azúcar? Nunca hubo la relación nada más del azúcar, luego la grasa, y luego se combinaban a ver si es la misma situación. Y bueno, uno de los grandes críticos en aquel entonces es el doctor John Yuki. Si pueden conseguir el libro, se los recomiendo. Se lo mandé al doctor Salvador, lo leí una noche. Pero esta persona era un investigador del Royal College de London, era endocrinólogo también, fisiólogo, y escribió este libro donde realmente, si lo leen, es un déjà vu de todo lo que está pasando ahorita. Probablemente con algunos cambios en la química de lo que está pasando, pero básicamente predijo lo que estamos viviendo en este momento. Y esta persona fue cargada y fue malnombrada,
ridiculizada por todos los otros científicos en el mundo. Y este es el estudio famoso que hizo Ansel Keys, que era entonces un biólogo de la Universidad de Minnesota, y fue el que hizo este estudio de los 7 países, en donde vemos pues que Japón comía poca grasa, pues tenía pocos infartos o poca enfermedad cardiovascular. Italia, pues sí comían pasta, pero como dice el doctor Lustig, lo único que tenían de azúcar eran los gelatos que comieran cantidades masivas. Pero luego tenemos Inglaterra, en donde generalmente lo que hacían ellos comían muchas donas, entonces era grasa y azúcar. Y luego vemos pues Australia, Canadá y Estados Unidos, por supuesto, en la punta. Pero realmente el problema aquí fue que él hizo un estudio multivariado, en donde son muchos estudios de muchos lados, o los juntan y hacen una correlación, pero él nunca hizo la correlación contraria, sino que lo único que se fijó fue la grasa. Y vemos pues que realmente el estudio de Berger de los 22 países, y básicamente él escogió los que le convino para mostrar lo que quería, su hipótesis de que la grasa era el problema. Y entonces vemos pues que con todo esto viene la adulteración de los alimentos, ¿sí? Que uno fue la adición de fructosa pues, de la miel de maíz, una para darle sabor y la otra que era como agente caramelizante. Y como el doctor Lustig dice, pues si ves que con tu bistec se ponen muy bronceaditos o pones azúcar para darle color a las cosas, así se ponen tus arterias. Y luego vino la eliminación de la fibra, por eso tenemos todos los restaurantes de comida rápida, y básicamente quitaron la fibra, porque no es lo mismo que te comas una manzana, que te comas un jugo de manzana, o que te comas, por decir, una naranja, que no te vas a comer 10 naranjas, mejor te comes una. Pero le quitaron la fibra porque les daba más vida útil, para todos lados y exportarla a todo el mundo, y para congelarla por más tiempo. Y también sustituyeron la sustitución de las grasas trans, que era un agente envejecedor y aumentaba la vida útil, pero como ya explicó el doctor Sergio, ya también ha sido eliminado en los Estados Unidos por enfermedad cardiovascular. Y esto fue también por una de las nutriólogas, creo que es Ewi, la cual fue también una gran crítica en 1980s, cuando dijeron que la grasa era un problema, ella decía que no era cierto. Y si ven, hay un YouTube que se llama The Oil of America, o la engrasada de América, no sé cómo introducir. Y es un documental como de 2 horas en donde sale ella, y donde sale toda la ética, la teoría de ética científica en esos tiempos. Entonces, hay que ver pues que la fructosa no es glucosa, ¿sí? Y la glucosa es lo que realmente medimos en la sangre cuando va un diabético, lo vamos al laboratorio, eso lo mide. ¿Sí? Entonces, la fructosa tiende a formar productos finales de glucosilación, que son los que causan inflamación. La fructosa no suprime el ghrelin, que es una sustancia que nos dice que debemos de comer más. La fructosa en forma aguda tampoco estimula la insulina o la leptina. Y la leptina es básicamente una hormona que es secretada por las células grasa, que te dice, sabes que ya para de comer, ya estás lleno, ya estás bien. Y el metabolismo rápido de la fructosa es diferente. Y básicamente es diferente, pero es igual al alcohol. ¿Sí? El alcohol no es más que fructosa fermentada y se utiliza de forma muy similar. Y el problema es que la exposición crónica de la fructosa conmueve el síndrome metabólico. La fructosa pues, puede iniciar procesos. Nosotros lo hemos visto de los países consumidores de bebidas gaseosas. México es uno de los países. Bueno, ¿qué es el azúcar? Nada más un recordatorio rápido. El azúcar es un carbohidrato, se divide en monosacáridos, que es la glucosa, que es la que medimos en la sangre, la lactosa, que es la que da la leche, y la fructosa en las frutas. Y los disacáridos, que es la sacarosa, que es lo que comemos el azúcar de la mesa, si sea café o blanco, lo que quieran, es lo mismo. Lactosa, la miel de maíz alta de fructosa, esa es la que están aquí en todos lados por la parte separada. Y el azúcar de mesa tenemos que hacer una mezcla del 50% de una de la otra, y la miel de maíz alta de fructosa es un 45% de glucosa y 55% de fructosa, y
el doctor Muskin dice que es lo mismo, que no importa, eso no tiene nada que ver. Básicamente vemos pues que la sacarosa sería lo mismo para la miel alta de maíz. Tenemos la glucosa, que es un anillo de 6 carbonos, la fructosa es un anillo de 5. Y este anillo aquí que los une, cuando llega al estómago, en 2 milisegundos se parte y entra directamente a la metabolización. Entonces vemos aquí pues la adicción del azúcar. A veces vemos encima, tenemos comidas deliciosas, pasteles y dulces y todo. Y vemos pues lo que va a tener el doctor Sergio, como la fructosa pues puede formar lípidos de nuevo, forma los triglicéridos, causa lipotoxicidad del músculo y nos causa resistencia de insulina. Las partes terminales del metabolismo de la fructosa causa incremento del ácido úrico. Esto parece que tiene un efecto en el óxido nítrico que causa vasodilatación y todos los vasos, entonces nos causa hipertensión. Y luego terminales aquí que son tóxicos pues, para el organismo. Y esto es básicamente la glucosa, la glucosa la ocupamos para todos lados, para todo tipo de sistemas, músculos, órganos, ocupa la glucosa para funcionar. Entonces aquí como pues la fructosa se absorbe, se parte en carbonos, en ácidos grasos de 3 cadenas, y de ahí puede formar glucosa, pero lo que no puede metabolizar adecuadamente todo lo manda a triglicéridos y se deposita como grasa. Entonces, por eso decimos que la insulina nos aumenta el peso y nos aumenta la grasa, ¿sí? El depósito de grasa. Y eso es realmente lo que vemos en los pacientes diabéticos que están tomando, o que necesitan insulina, por ejemplo, diabéticos tipo 2. ¿Sí? Ponen insulina y cada vez que llegan contigo pesan más. Y uno que dice, ay, pues eres un dragón, eres un flojo, debes hacer algo, bla, bla, bla. Pero realmente el problema de la obesidad nada más es un síntoma, un problema que hace sentir a estas personas víctimas de lo que está pasando. Y el problema no es de que sean flojos o que coman más, porque a veces no es la realidad esa. Sino que el mismo estado de obesidad te hace ser menos activo y no necesariamente necesitas comer más, pero es un problema más serio metabólico que está ocasionando esta situación. La foto que nada más es para ver cómo era el maíz antes y lo que hemos relacionado con la genética. ¿Sí? Y de hecho en Estados Unidos, ahora las últimas votaciones hubo votaciones para ver si queríamos que nombraran ahí los que estaban modificados genéticamente o no, que no pasó hasta los oídos. Tenemos la lectina, que esta es una hormona importante que es secretada por la célula grasa y que informa al cerebro que para de comer. Si entonces tú comes, la lectina se estimula y te dices que ya deja de comer. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dicen todos que debemos de comer? Entonces todos estamos aumentando de peso y generalmente podemos decir que todos en los últimos 25 años hemos aumentado 25 o podemos decir 12 kilos y medio más de lo que pesábamos antes. ¿Sí? Y eso, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la lectina? ¿Sí? Entonces el doctor Lustig le está llamando resistencia a la lectina. Y es por eso que necesitamos entender pues, el mecanismo de la alimentación que no está funcionando. ¿Sí? Hay algunos afortunados que les funciona muy bien y pueden comer lo que quieran, no pasa nada y no tienen problema. Pero hay otros que aunque estén delgados, metabólicamente están enfermos. Y vemos pues que come uno, se suelta la leptina y le dice al diputado, ¿sabes qué? Ya estás lleno, ya no comes más, ya estás saciado, está perfecto. ¿Sí? Entonces mantienes tu peso y todo está perfecto. Pero tienes otros que tienen obesidad y que la leptina no funciona, ¿sí? Sigues comiendo, ¿sí? Entonces tienes depósito de grasa y tienes resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa? Que la insulina interfiere para que la leptina funcione como debe de ser. Tienes aumentos mayores de secreción de insulina y entonces el problema persiste. Y esto nada más es un ejemplo de decir que si comes 2000 calorías y quemas 2000 calorías, tu cuerpo dice que quemas 2000 calorías, pues está perfecto. Pero ¿qué pasa si
Y el ejemplo que pone también Robert Lustig es decir, bueno, si te pongo un suero y cada que comes voy a consumir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Le metes 2000 calorías, 500 calorías, se van y se depositan como grasa. Entonces siempre estás en un estado de hambruna, nunca pasa, siempre estás en un estado de hambruna. Le metes otras 500 calorías porque dice el cuerpo, ¿sabes qué? Te faltan 500 calorías, te pones 500 calorías, te metes más insulina, entonces 100 calorías se van a casa, 400 las metabolizas más o menos, y siempre estás en ese estado de hambruna, de starvation. Y es lo que vemos pues las generaciones estelares que están viviendo ahora. Y bueno, vemos aquí un recuadro pues, de todas las enfermedades metabólicas crónicas, enfermedad cardíaca, enfermedad de lípidos, hipertensión, diabetes, demencia. Y de hecho la demencia ya la saben ahora algunas personas la forman como la diabetes cerebral, en el sentido de que se ha visto pues, de que si existe una restricción de insulina, llegan las proteínas al cerebro, se rompen y no hay forma de detoxicarse, sino que se depositan al cerebro, porque hay esa resistencia de insulina, no hay forma de poderlas llevar a el cáncer, como habíamos comentado, sobre todo asociaciones con el cáncer de mama, con el cáncer de colon, con un incremento de hormonas de crecimiento parecida a la insulina que las células cancerosas producen y están tratando pues, de comer muchas cosas. El síndrome de ovario poliquístico, que está asociado a enfermedad metabólica o síndrome metabólico y resistencia a la insulina, y vemos mucho atentos cilíndricas y irregularidad de los periodos menstruales, etcétera, etcétera. Y vemos pues uno muy importante que pues, hay que tener en cuenta es el hígado graso, ¿sí? Que ahora se llama NASH y que, o sea, es muy importante descubrirlo a tiempo porque si lo agarras a tiempo, cuando tienes razón lastimas antes de que se vaya cirrosis, puedes hacer algo si disminuyes al paciente de peso y haces las cosas adecuadas. De otra forma, se va a cirrosis y probablemente en el futuro va a ocupar trasplante de hígado. Entonces vemos pues como la comparación en donde el alcohol es un producto no ordinario. Entonces, en el 2003 el psicólogo Thomas Baker publicó en el libro Alcohol no ordinario commodity, presentó 4 criterios que ahora son aceptados por la comunidad de salud pública para la regulación. ¿Sí? Y vemos pues que los 4 criterios, uno es inevitabilidad, que eso significa que lo encuentras en todos lados. Y ahora no lo encuentras en todos lados, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Y antes, cuando la gente eran cazadores, entraban de un lado para otro, pues a lo mejor a veces cuando se lograban algunas frutas, algunos berries o algunos granos, pero eran más de 4 meses del año. A lo mejor se montaban miel y tenían que arriesgarse para checar las alergias o cualquier otra cosa para poder comer un poco de ese manjar. La otra es la toxicidad, como ya vimos, lo que causa el alcohol. O sea, porque todo esto lo tenemos que ver en todo nuestro ambiente, ¿sí? Si tenemos más personas obesas, más personas diabéticas, más esto, o sea, el gasto del gobierno y del sector salud va a ser impresionante. Y bueno, vemos que la clasificación del azúcar está clasificada como alimento y es usada para mejorar el sabor de muchos alimentos, es barata como fuente constante de energía y no contiene valor nutritivo. Y en circunstancias especiales puede tener efectos similares, igual que el abuso de las drogas. Y por eso les digo, si las personas realmente quieren dejar de tomar azúcar, si toman demasiado, pues tienes que ver qué tolerancia tienes, porque vas a tener síndrome de supresión más severo. Entonces, para evitar el azúcar, básicamente la recomendación es evitar refrescos y jugos, hay que tomar agua, hay que aprender a leer las etiquetas. Azúcar significa miel de maíz lactosa, azúcar blanca, miel de maíz, azúcar cruda, miel de malta, miel para hotcakes, endulzante, fructosa líquida, miel, melaza, dextrosa, etcétera, etcétera. Entonces, también tienes que evitar todo lo que diga bajo en grasa, libre de grasa, leche 2%, etcétera, etcétera. Todo lo que diga light, etcétera. Lo único que hacen es quitar la grasa y le meten más carbohidratos. ¿Sí? Entonces, porque si quitan la grasa, las cosas salen a cartón, no salen buenas.
Entonces, ¿qué hacen? Le meten más grasa, ¿sí? Y digo, yo creo que todos aquí nosotros hemos visto, hemos pasado por toda esa parte, voy a tomar leche 2%. Y si vas a ver los botes y ver las etiquetas, vas a ver que la leche completa tiene 12 gramos de carbohidrato, la leche de 2% va a tener 30 gramos de carbohidratos o de azúcar. ¿Sí? Entonces, es bien importante, tenemos que quitarnos esa mentalidad de tener miedo a la grasa. Ahora, la cosa aquí es que no hay que combinar las dos cosas, porque entonces es la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, más problema. Y vemos pues los efectos letales de la exposición crónica al alcohol. Tenemos todas estas dos enfermedades neurológicas, electrolíticas, hipertensión, la bebida dilatada, dislipidemia, etcétera, etcétera. Y si vemos de las 12, la exposición crónica a la fructosa es 8 de ellas. ¿Sí? Hipertensión, infarto del miocardio, dislipidemia, pancreatitis, obesidad, desnutrición por la obesidad, disfunción hepática y habituación, sino adicción. Y básicamente aquí es un resumen de todo eso, en donde ya también hemos visto enfermedad de la vesícula con piedras y todo en niños, y ya están quedando vesículas en niños en algunas partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Sí? Osteoartritis, cáncer, hipertensión, etcétera, etcétera. Y vemos pues de que de las personas obesas, 80% van a ser metabólicamente enfermos, 20% pueden ser sanos. De las personas delgadas, 60% están sanos, 40% tienen posibilidades de ser metabólicamente enfermos. Entonces no significa nada, si eres delgado, puedes tener también un problema metabólico. Y esto nada más es para que vean todo el azúcar que contienen los alimentos. Esto lo pueden ver en sugarstacks.com. Y ahí pueden ver dulces, pueden ver frutas, pueden ver verduras, pueden ver todo lo que comemos, para que se den una idea realmente de lo que están tomando, lo que están comiendo. ¿Sí? Entonces, uno piensa que no es mucho azúcar, pero vean, son cucharadas de azúcar. ¿Sí? El Nesquik, el jugo de naranja famoso, ¿sí? 6 cucharadas de azúcar en vaso y como 2 o 3 en la otra. Los jugos que le compramos a los niños, orgánicos y no sé cuánto. ¿Sí? El Big Up, ¿sí? Son bebidas de 40 onzas. El Red Bull, que es muy socorrido, últimamente se da por todos los jóvenes. No se toman uno, se toman varios al día. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿en qué punto entonces debería la comunidad intervenir para proteger a los individuos de seguir esos instintos que nuestra habilidad tecnológica ha producido y que es peligroso seguir? Y las recomendaciones, básicamente, son recomendaciones para los niños, pero yo creo que los adultos la pueden hacer también, es tomar solo agua. En los niños puedes darle leche, generalmente la leche en los adultos, como decimos, la leche es para los borregos y los bebés, y nada más. Y muy importante, especialmente los bebés, que cuando les den fórmulas y todo eso, revisen las fórmulas, porque le están metiendo fructosa de maíz, miel de maíz alta en fructosa, y entonces por eso tenemos el problema de obesidad en los niños y hay que estar con cuidado con eso. Hay que checar las etiquetas de todo lo que te comes, darle oportunidad a unos 20 minutos para que sientas un poquito saciados, aunque si la rutina y todo eso no está funcionando, pues entonces no va a funcionar. Y lo que dice Agustín es, por ejemplo, si tú sueltas a un niño en McDonald's, le das, no sé, un refresco, un vaso de refresco, de coca, lo que sea, se le quita el hambre, lo sigue comiendo. Y bueno, para los niños que compran su tiempo de televisión, minuto por minuto, haciendo ejercicio. Y les recomiendo pues, que vean estos videos en YouTube. Que aparte de estos, igual muchos más, pero este es el que tuvo como 3 millones de hits, de Sugar, de Bitter Truth, que es el Dr. Robert Lustig. Increíble esta persona. Increíble. Bueno, terminamos diciendo que el gran enemigo de la verdad es casi siempre no la mentira, deliberada, controvertida y deshonesta, pero el mito persistente, persuasivo y no realista. Muy frecuente nos agarramos rápidamente a los estereotipos de nuestros antepasados. Somos sujetos a hechos de interpretaciones prefabricadas y disfrutamos el consuelo de la opinión sin el rodeo de la reflexión. ¿Sí? Entonces vemos como pues un estudio que nunca fue probado y fue muy controvertido, de todo modo escondió la vida de
desean ustedes que se les contesten, les vamos a pasar. Empezando por la última diapositiva acerca de las recomendaciones. Después de un programa que hicimos, ese es un copatrocinio del Club de Leones, un simposio internacional precisamente previniendo la obesidad y todas las consecuencias que has hablado. La Secretaría de Salud hizo un programa muy interesante que nosotros presentamos aquí en el año de 1998, que es el de los 5 pasos y que sustancialmente decía: toma agua, mídete, haz ejercicio, come frutas y verduras y comparte. Es lo mismo que acabas de decir. Sin embargo, ese programa aparentemente pues fracasó, se lo entregó a otro grupo que francamente no ha hecho nada. Bueno, de todas maneras, hay consenso en toda la población para prevenir todos los problemas que has manifestado ahorita. Hay una cuestión también acerca de una diferencia que existe en los Estados Unidos y en México. Hablaste muy importante acerca del problema que tenemos en México. En los Estados Unidos se ha consensuado mucho acerca de evitar las grasas poliinsaturadas, las que vienen las grasas de origen animal, pero se han sustituido por el azúcar. Sin embargo, en México tenemos los dos problemas, porque aparte del azúcar, por una feroz propaganda que tenemos de las transnacionales y de los grupos de poder, donde nos invaden con Coca-Cola, fritos y todo lo demás, que nos hacen tener los dos problemas. Y el problema de las grasas todavía no lo hemos superado, ni creo que los vayamos a superar, porque tenemos lo que yo he mencionado, inclusive en una conferencia, en una plática que hice, que di exactamente hace un mes en un programa que se llama IACO, que es la Conferencia Internacional de la... Bueno, es un programa que dirige el Centro Carter de la Universidad Emory, de una plática, y mencionó y causó hilaridad, pero es toda la verdad. Es la vitamina T que tenemos en México, la T1, T2, T3, T4, la vitamina taco, tostada, torta y tamal. Es decir, nosotros, además de las azúcares por la invasión que tenemos una ingesta muy grande de sal, de grasas que nos están causando otra cosa. Ahora bien, una cosa que solo quería mencionar, aprovechando que es un copatrocinio del Club de Leones. El Club de Leones está trabajando a nivel mundial en la prevención de la ceguera, pero no voy a meter en ese asunto, pero consciente de que el problema de la obesidad, la diabetes como primera causa de muerte en nuestro país, la diabetes por problemas de malos hábitos alimenticios, estamos previniendo que dentro de 10 o 15 años, de acuerdo con la Organización Mundial del Sur, mi asesor Silvio Mariotti lo dijo y lo expuso en una reunión que tuvimos en varios países. México, dentro de 10 o 15 años, la primera causa de ceguera va a ser la retinopatía diabética producido por la obesidad, perdón, por la diabetes, que a su vez causada por la obesidad y causada por los malos hábitos alimenticios. La Fundación Internacional de Clubes de Leones en México vamos a iniciar un programa en enero precisamente previniendo esto. A nivel de la fundación se van a implementar, ya tenemos algunos en Monterrey, tenemos otros en Saltillo, otros en Hermosillo, otros en el sureste, ya programas para la detección oportuna de esto. Pero tenemos que trabajar todos en la prevención de la detección oportuna de la retinopatía diabética. En la actualidad, y fue declarado en la última IAPD, es la Asamblea Internacional de la Prevención de la Ceguera, celebrada en la última semana de septiembre en Hyderabad, en la India, la Organización Mundial de la Salud nos dijo una cosa, que hace 20 años a la fecha, gracias a la fundación de la Asociación Internacional del Club de Leones, que ha sido imitada por muchas otras organizaciones, en el mundo se ha reducido el 9%, que son millones de gente que han recuperado, se ha disminuido el 9% la ceguera en el mundo. Un solo ejemplo, en China hemos operado 5 millones de pacientes de cataratas como primera causa. Pero el problema no es eso, el problema es lo que acabas de mencionar. Que acabas de mencionar que dentro de, si no tomamos medidas oportunas en unos países, y México en primer lugar, la primera causa, repito, entre 10 y 15 años de ceguera va a ser la retinopatía diabética, producto de todos los problemas que nos has expuesto. Por otra parte, felicidades por lo que acabas de mencionar.
muy bien documentado. Entonces, les voy a presentar a ustedes la oportunidad para ello. Primero, el doctor Pedro Aceves se quedará todo el rato que ustedes quieran preguntarle, pero vamos a dejar que el resto de la asamblea decida si se quiere quedar o irse. Ahorita nada más le vamos a dar 2 intervenciones, una para el doctor Elías Valderrama. Gracias. Primero, felicitar por su exposición. Segundo, para hacer una invitación precisamente sobre el tema. Mañana en el Colegio Médico de Celaya tenemos una conferencia sobre síndrome metabólico. Realmente es un simposio, participan 5 expertos. Están todos invitados. Esto nos va a servir para redondear lo que tenemos. Sobre todo vamos a tratar las estadísticas actualmente de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, donde estamos ya en primer lugar. El 70% de nuestra población es obesa o sobrepeso. Tenemos en primer lugar la obesidad infantil y obesidad en la mujer en el mundo. Entonces tenemos que estar tan invitados ustedes. Acuérdense que ya son las últimas 2 preguntas, no porque no quieran contestar más, es porque queremos que los que asisten a la asamblea decidan irse a quedarse. Bueno, pero está todo enfocado en ese sentido. Yo sé que es controvertido. No, pero No era hablar de dietas, pero respondiendo a la pregunta sobre la grasa, o sea, creo que realmente tenemos que entender que el problema es el azúcar, son los granos, los carbohidratos. Sí, hay estudios que se han hecho en los sitios INEX, en los animales, y hubo un doctor, que ya lo mencioné aquí, pero es el doctor Richard Price, que acaba de hablar el libro con el doctor Jarrett, en donde en 1930 él se fue a visitar 11 civilizaciones que no habían tenido ningún contacto en aquel tiempo con la civilización moderna. Y ese era un dentista que todo lo programó con 16,000 fotografías. Y entonces él veía que las personas, los indios, por ejemplo, que consumían pura grasa de ballena, grasa de pescado, grasa de foca, no tenían ningún problema cardiovascular, no tenían identificados. Los arcos dentales eran perfectos, las narices eran amplias, y luego hace la colaboración con sus mismas gentes que habían tenido contacto con la civilización moderna en aquel entonces, en donde ya se veía malformaciones de los arcos dentales con los dientes todos encimados, muchas caries, las narices están más afinadas, y entonces vemos pues cómo hay estas personas que desde entonces estaban hablando de que el problema pues básicamente es el azúcar. Y te digo esto porque hay ahorita ya no sé un poquito del tema, pero hay una fuerte, por decir, en donde estamos tratando pues de irnos con la dieta alta en grasa y carbohidratos, ¿sí? Y donde vemos que, o sea, el colesterol y todo lo que estamos de perfil de lípidos aquí no te dice absolutamente nada. Entonces, ahora estamos haciendo, yo estoy haciendo unos estudios especiales donde vemos el número de partículas. Porque si tú haces un perfil de lípido normal, que todos vemos, lo único que ves son los pasajeros, no los coches. Y cuando mides el LDL, o sea, pues mides todas las LDL, pero hay 2 LDLs. O sea, hay las muy grandes y las muy chiquitas. Y entonces, tú puedes ver una persona que tiene HDL, que se va con colesterol 85, con 36 de 100, etcétera, etcétera, le haces el conteo de partículas, entonces tienes 2,000 y tantas conteo de partículas, ya te infartaste, y siempre te habían dicho que estabas así. Entonces, creo que eso va a cambiar en los próximos, no sé, 5 o 10 años. Te digo, en Estados Unidos, la gran mayoría de los doctores hacen esto, seguimos haciendo lo mismo de siempre, igual que ustedes, y yo creo que la tendencia va a ser de incrementar la ingesta de grasas y bajar los carbohidratos. Esa va a ser la solución. Nada fácil, controversial, y vas a tener que quitarle miedo a la gente de la casa, pero va a ser la solución para el problema.